Desierto Podcast, episodio número 3, temporada 2, temporada invierno. Hoy estamos en un ambiente un poquito caluroso, no sé si lo sientes, Ari, pero yo tengo un poquito de calor, lo sentías. Eso está bien. Aunque afuera está el sur, todo lo que da. La verdad es que está muy fuerte el sur, ¿verdad? Pero bueno, no, el sur no nos va a detener, el norte permanece. Como era lo de Winter is Coming, decía por ahí. El norte recuerda. El norte recuerda. El norte recuerda. Eso es cierto. Y no los tigres del norte. Pues ¿saben quién nos recuerda? Cristo, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Eso es cierto. Y como ya saben, pues estamos aquí un día más con otro episodio sabroso de Desierto, el único podcast más bendecido, más fresco, a pesar de que se llame Desierto. Sí, vaya que está fresco. El podcast que salió del desierto. El podcast que salió del desierto para instruirte, para bendecirte y, ¿por qué no?, para darte un vasito de agua. En esos momentos calurosos. No es cierto, no tenemos nada. Iba a ser como que toma agua, pero no. Ok, olvídalo. Estamos aquí, ya saben que yo soy Jaciel Aguayo, presente, aquí estamos, no ausentes, barras. Vicentes. Y pues en esta travesía, en este largo desierto, no me encuentro solo, claro que no, me acompaña Cristo, obviamente. Y a mi derecha, mi compatriota de los cielos, compatriota espiritual, Arad Laibarak. ¿Cómo estás, Ari? Me encuentro bien, muchas gracias por esa introducción. Y pues sí, el día de hoy pues traemos sí, un tema, una pregunta que todo cristiano debería hacerse y que tristemente no eso muchos cristianos nos hemos topado con que no muchos cristianos se hacen. Vaya que sí, vaya que muy pocos cristianos hacen esta pregunta. Y pues antes de empezar, claro que sí, tengo que recordarles porque, como decía la Biblia y como se lo dijo a su pueblo escogido, se lo repetirás de generación en generación y en generación. Y es que suscríbanse a este canal. Cristo los ama, Cristo los quiere. Pero si se suscriben a este canal, también nosotros los vamos a querer. No tiene ningún beneficio, simplemente los vamos a querer. Los amaremos en Cristo y ¿por qué no? Recordarles que tenemos página de memes. Aquí el buen Arak Laibarak pues ya sacó su página de memes, Holy Memingos, Only los domingos. Entonces por favor, vayan y síganle y pónganle, qué guapo, ungido del Señor. Pulcro, santo. Conozco a ese muchacho, póngale. Conozco a ese muchacho, exactamente. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar. Ari, muy bien que este día está un poco curioso, este tema, bien dicho, está un poco curioso, porque la verdad, como tú lo dices, es una pregunta o es un tema del cual pocos cristianos se hacen a sí mismos, y la verdad es que creo que todo ser humano debería hacerse esta pregunta, y es esta famosa pregunta que sacamos de ya nuestro compadre, casi, ¿no? Nuestro colega. Y es casi un colaborador del podcast. Ya casi. Le hemos citado tantas veces que, bueno, no tantas veces, no lo suficientes. No lo suficientes. Lo suficientes, pero, pues, donde sea que esté Diego Rosarín, Dios lo toque algún día. Y que se ponga a leer la Biblia. Que se ponga a leer la Biblia correctamente, por favor. Y es que la pregunta del día de hoy es, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees, Ari? Es algo que veremos el día de hoy. Este tema ya llevo rato reflexionando acerca de. Una vez cuando yo estaba en la Storytime, una vez cuando yo estaba en la prepa, en una clase de una materia, estábamos estudiando acerca de las teorías de cómo se creó el universo, ¿no? Okay. Y una de esas teorías para la ciencia es el creacionismo, ¿no? La Biblia, exactamente. Entonces, lo que dijo la maestra es, hey, cada uno de ustedes, díganme qué teoría cree y pues argumentenme, ¿no? Díganme por qué cree lo que cree. Ajá. Pues ahora sí que ¿por qué cree lo que cree? La maestra, ¿no? Y pues yo me levanté y dije, bueno, maestra, yo creo en el creacionismo porque Cristo resucitó. Cristo no está en una tumba, por lo tanto, Cristo es Dios, por lo tanto, la Biblia es verdadera, por lo tanto, el cristianismo es verdad y por eso yo creo lo que creo. Dijiste y me salí del salón. Y muchas otras personas se pararon y dijeron, yo también creo en el creacionismo, pero se fueron por la vía fácil, o sí, una manera de decirlo, porque dijeron, yo creo en eso porque mi familia me lo enseñó. Yo creo en eso porque siempre me lo han dicho. Voy a la iglesia todos los domingos, voy a misa todos los domingos. Y sí, se me hizo muy triste pensar que muchos cristianos lamentablemente viven su vida así. Sí.
cimentando su fe en una costumbre, en algo que vengo porque mis papás van, Exactamente. vengo porque mis amigos, Porque así me lo enseñaron. porque qué padre el ambiente ahí, porque qué padre la música. Y yo creo que es importante que todo cristiano desarrolle pensamiento crítico Es cierto. y se pregunte, ¿por qué creo que Jesús es Dios? ¿Por qué adora a Dios, sabes? Exactamente. Importante. Excelente pregunta. Dijiste algo muy importante y es que cada cristiano tenga un pensamiento crítico. Y no solamente cada cristiano, sino cada persona que nos ve ahí en casita, o donde esté, ¿verdad? Nos está escuchando, a lo mejor alguien está Sí, ver. en el baño ahí, ¿verdad? Limpiando. Espero. La ¿Verdad? O bañándose, no sé, y nos está escuchando. Y pregúntese, esas pláticas, o sea, creo que son las mejores pláticas internas que uno puede tener, que es cuando está en el baño, A las 3 de la bañándote, mañana, sí. o lo que sea. Viendo al techo. Exactamente. Y es preguntarte, wow, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo en que Dios creó el universo? ¿Por qué creo que Jesús vino al mundo y a salvarnos? ¿Por qué creo que Jesús es Dios, como le decías, verdad? Y algo importante que también mencionabas es que muchos de nosotros, y no quiero decir que tú que estás en casita, o yo, o Ari, o cualquiera de las personas, creo que todos algún día hemos pecado de esto, y es que muchas veces tendemos a creer en costumbres y reglas que nos enseña la sociedad, la familia, y ahí viene lo curioso. Nosotros realmente, pues a la hora de planear estos podcasts, solo como que tenemos una vaga idea del tema de lo que se va a hablar, pero nunca, aunque dijimos un día, vamos a ponernos a ver acá, a estructurar los episodios, realmente nunca lo hicimos. Y no te has dado cuenta, Tuari, pero creo que cada episodio que hemos tocado, exceptuando, claro, el especial de Navidad, obviamente, que ya para estas fechas, pues ya lo tuvieron que haber visto, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado más que la película de Spider-Man, que también ya salió. No la he visto, así que no pongan spoilers, por favor. Saludos a mi yo del futuro que ya la vio Y la disfrutó. espero que sí. Esperemos que sí, ¿verdad? Pero bueno, continuando. Cada episodio que hemos tocado en esta nueva temporada toca algo que ver ya sea con tu credo, el por qué creo lo que creo, el sigo una costumbre o estoy dentro de la cultura del reino, no sé si te has dado cuenta de eso, pero a mí sí, y eso me hizo clic hoy en la mañana porque sí, yo, wow, qué curioso que todo lo que hemos hablado va encaminado a un camino y es el identificar qué es lo que estamos haciendo dentro de la iglesia y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, la conclusión que quiero llegar el día de hoy es que este es el momento para que los que nos están escuchando se hagan esta pregunta pues introspectiva y que empiecen a cuestionarse de manera sana y saludable, porque hay muchas veces que puedes cuestionar a Dios de una manera como retadora a Dios de por qué hiciste esto cuando sabemos que pues Dios lo hace porque es soberano, ¿verdad? Y Él tiene el poder de hacerlo todo. Y preguntarte, yo creo en Jesús, ¿por qué? Bueno, pues porque la Biblia lo dice, porque mi papá me lo enseñó, porque es una costumbre religiosa, o por qué. Lo cual me lleva a la siguiente que me comentabas, ¿verdad? La primera pregunta que creo que te hace frente ante esta pregunta, esta incógnita es, ¿cómo se creó el universo? Y todos los que hemos estudiado, y que es la gran mayoría, ¿verdad? Esperemos que, pues tú que nos estás viendo, hayas tenido una educación, ¿verdad? Y si no, hermano, en Dios encontramos sabiduría y ciencia, así que no te preocupes, ¿verdad? Lo que quería decir es que todos nos hemos enfrentado a esta pregunta, ¿cómo se creó el universo? Y desde los más anteriores años que puedan existir, ¿verdad? De las miles de dinastías que han existido, han tenido esta pregunta. Nosotros sabemos que el universo y la tierra se creó a causa de la palabra de Dios. Así fue como surgió. Hay muchas teorías, de hecho estaba viendo ahí por ahí un podcast que se llama Armadillo Podcast, que de hecho también lo conoces, el hermano Jesiah Hansen, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y él comenta que Génesis muchas veces es como un poema y no se refiere a que literalmente Dios creó el universo así. Yo sí lo creo, porque creo que mi Dios es todopoderoso y puede hacerlo. Y segundo, porque mínimo a mí se me inculcó, y yo lo creo de esta manera, que la palabra de Dios es. O sea, no es como que, es un librito de historias, qué padre, y todo. No, la palabra de Dios es. Y cuando uno es cristiano y ha crecido en un hogar cristiano, sí es muy difícil a veces tener esta pregunta de por qué creo lo que creo, sin dejar de lado que así te inculcaron estas costumbres, que así te inculcaron esta creencia, o que así te dijeron, oye, esto así se hace, ¿verdad? Tenemos muchos cristianos en la iglesia que han nacido dentro del evangelio y lo hacen muchas veces por costumbre o por cultura. Cuando hacemos por este motivo, muchas veces podemos caer en el lado de la religión, vaya, y no tanto de una convicción genuina. No sé qué me puedas comentar referente a lo que estamos hablando, Ringo. Sí, es necesario que desarrollemos una convicción genuina a raíz del pensamiento crítico. Sí, es importante que todo cristiano se haga dicho pensamiento crítico porque
no solamente sirve para saber por qué creo en Dios Ajá. o por qué creo que Cristo es Dios, también sirve para que, pues, ahora sí que como dicen por ahí, para que no te hagan mencito, Exactamente. para que no te den gato por liebre. Ajá. Hay una parte en Hechos en la que dice que los cristianos de Berea escudriñaban las escrituras diariamente cuando Pablo y Silas venían, entonces es importante Así que es. todos los cristianos, no sé, si viene Cualquier algún persona. hermanito por ahí y dice, Exactamente. Dios me dijo que me des tu carro, hay que escudriñar las escrituras y Es decir, decir, porque Dios me lo pediría. ¿por qué? ¿Sabes? O sea, Exactamente. es importante crearse el pensamiento crítico y a raíz de ese pensamiento crítico formular tus propias convicciones y saber por qué crees. Exactamente. Y este lo que pensamiento crees. crítico te lo enseñan, o sea, no necesariamente te lo tienen que enseñar en una iglesia o es algo que la Biblia establece, ¿verdad? O sea, no te lo dice con esas palabras, pero los mismos evangelios te dicen escudriña nuestra palabra, porque, bueno, la palabra de Dios más bien dicho, por una razón. Y es para esto, para que no te agarren de bajada de que, como dice este el famoso dicho Ay, no me acuerdo, pero quién? por ejemplo, así de que una hoja no cae sin que su palabra lo diga, ¿verdad? Amén, amén. Amén, 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 yo lo digo. ¿En qué evangelio dice? No viene en la Biblia, ¿así me explico? No existe esa palabra en la Biblia. Es una verdad que está inmersa dentro de lo que es Dios, que pues obviamente Dios tiene el control de todo, pero no viene la palabra. Y el hecho de conocer la palabra te forma este pensamiento crítico, yo diría espiritual, ¿verdad? Ahora, hablas también no solamente de un pensamiento crítico espiritual, es un pensamiento crítico en la vida del ser humano, porque creo que todo ser humano debe cuestionarse este tipo de preguntas, el por qué estoy haciendo aquí, por qué Dios me dio esta habilidad para tocar, por qué Dios me permite estar vivo en comparación a otras personas. Simplemente el hecho de que hayamos sobrevivido a la pandemia, a mí me ha puesto a preguntarme, ¿por qué Dios permite que yo no tenga COVID? O sea, a mí no me dio COVID en todo lo que está la pandemia, ¿verdad? Son preguntas que muchas veces uno se tiene que hacer y tratar de encontrar una respuesta. Obviamente no tenemos la respuesta como seres humanos porque jamás vamos a comprender a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero volvamos un poquito atrás, ¿verdad? ¿Por qué creo lo que creo? En mi caso, yo te puedo hablar que, pues, para empezar, siendo hijos de pastores, ¿verdad? Como lo comentaba hace un momento, es un poco difícil quitar ese lado de que, pues, me lo enseñó mis padres o mis padres me lo inculcaron, ¿verdad? Como decía ese famoso meme de que, no, porque no me lo inculcaron, ¿verdad? Exactamente. Pero lo que trato de decir es que uno conforme va creciendo, ya sea por la vida académica o porque creo que todo ser humano al final tiene estas preguntas de qué estamos haciendo aquí en la Tierra, ¿verdad? Se hace estas preguntas. Yo me llegué a hacer estas preguntas ya hace algunos ayeres, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que yo no sigo el Evangelio porque mis papás me lo hayan inculcado. En un principio, obviamente que sí, ¿verdad? Creo que hasta a ti te pasó, o sea, a todos los que estamos aquí muchas veces, cuando éramos niños o más jóvenes, hasta decíamos como que, ay, yo no quiero ir a la iglesia, ¿sabes? Ay, yo no quiero ir a la iglesia. Entonces te pasó a ti, Ari, que de repente dijeras como que... Me pasaba que los domingos en la tarde, imagínate, cuando había cultos los domingos en la tarde aquí en la iglesia, yo no quería ir. Entonces mi papá me decía, si tú vas, yo te compro pizza. Y tú, Y dije, ahora sí estamos hablando. ya estás hablando mi lenguaje. Sí, y algo que decías que me llamó mucho la atención es que yo hablaba con mi mamá y mi mamá me dijo, yo nunca te enseñé como que, bueno, mi mamá en aquel entonces cuando yo era chiquito no era una cristiana muy madura. Ajá. Entonces me dijo, yo en ningún momento te enseñé a leer la Biblia o orar, sino que lo único que hice fue llevarte a la iglesia. Entonces eso me gusta mucho el hecho de pensar cómo si nosotros le damos la oportunidad a Dios, Dios es quien hace la obra. O sea, si nosotros decimos, Dios, te creo, no puedo verte, pero creo que hay evidencia de que existes, Dios se encarga de hacerlo. De mostrarte y decirte el por qué, enseñarte el por qué crees lo que crees. Lo veíamos en el capítulo anterior con el tema de contracultura cuando hablábamos de Elías. Elías se aferra a una verdad que no está viendo, ¿sí me explico? Se aferra a una verdad que está en el futuro, de que él hará caer fuego del cielo. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque pues también ya lo había probado. O sea, Elías sabía con quién estaba, ¿sí me explico? Por eso lo hace, ¿verdad? Obviamente. Pero aún así, el permanecer, a pesar de lo que está a tu alrededor, permite que tú llegues a ver la gloria de Dios. Y volviendo a mi forma de por qué creo lo que creo, por qué creo que Dios existe y por qué Jesús es el Rey y Todopoderoso y murió por mí a salvarme, es simple y sencillamente porque yo tomé primero que nada la decisión de creer. Si tú como ser humano tienes el poder, por decirlo de otra manera, de tomar la decisión en qué crees, ¿verdad? En qué pones tu confianza, en qué pones tu fe. Muchos me dirán, yo pongo la fe en la ciencia, yo pongo la fe en, yo qué sé, en mi papá. En mí mismo. En mí mismo, exactamente. Pero yo determiné primeramente creer lo que creo. O sea, yo tomé esa decisión conscientemente
Y esa decisión viene a raíz de probar lo que es Dios y lo que Él está haciendo en mi vida y Él cómo va fluyendo o va haciendo las cosas, ¿verdad? Porque en las Escrituras, y tocaste un punto hace un momento muy importante, el conocer la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios te permite saber que Él tiene promesas para ti. Pero esas promesas vienen acompañadas muchas veces de obligaciones. ¿Te has dado cuenta? Pero, por ejemplo, si Dios te promete que te va a proveer, pero ¿cuándo? Cuando me honras. Te promete que te va a dar cuando tú me das. ¿Sí me explico? Sí, Ejemplo, o sea, ¿verdad? la salvación es a través de fe, pero las obras, no, otra vez, la salvación es a través de fe, es a través de la gracia de Cristo. Obviamente, amén. No es a través de obras, pero las Exactamente. bendiciones sí son a través de obras. Exactamente, simplemente como dice el mismo Jesús dijo, cuando tú das un vaso de agua fría a alguien, ya estás teniendo recompensas en el cielo, ¿verdad? Entonces, el hacer esta fórmula de la Biblia, de ir siguiendo los pasos que te va mostrando, de que si te dice, por ejemplo, el que cuando tú te portas mal y vienes a Dios y Él te va a corregir, tú vas a ver diferentes cosas, ¿verdad? O Él te mostrará grandes cosas grandes y ocultas, y empiezas a hacer las cosas en práctica, empiezas a poner la oración, la lectura de la Biblia, el no faltar a la iglesia, la ofrenda, el diezmo, empiezas a notar la verdad de la Biblia. Porque mucha gente te podrá decir de que ese libro es muy antiguo, etcétera. Son culturas, ni siquiera pertenece a la cultura mexicana, o sea, pertenecemos a los aztecas, ellos qué, no saben nada que ver, ¿verdad? Pero cuando te atreves a llevar a cabo la vida que te está diciendo la Biblia, o sea, los pasos que tienes que seguir para alcanzar la gloria de Dios, es cuando puedes decir, creo lo que creo porque yo he visto la gloria de Dios en mi vida, ¿verdad? Mínimo, esa es la razón por la cual yo creo lo que creo. Segundo, mencionabas también que la palabra te da fundamentos irrefutables, pues para decirte que Dios existe. Y la misma palabra te dice que nada más mires el cielo y el firmamento y podrás ver la gloria de Dios. No sé si tú te ha pasado, Ari, pero yo incluso yo he visto a Dios en las cosas más pequeñitas, como el simple hecho de ver mi mano. Esto va a sonar muy fumado, yo sé que va a sonar fumado, yo no fumo, no tomo ni nada, gracias a Dios, no estoy en esas andadas, vaya. En ese trip. En ese trip, exactamente. Pero yo un día veía mi mano, no sé si todos los que están aquí empiecen a ver sus manos y traten de seguirme el paso, para que vayan viendo, ¿verdad? Vean sus manos y empiecen a notar, por ejemplo, el hecho de cerrarla y abrirla, cómo se tensa, cómo se estira la piel, si ustedes tocan acá van a sentir el músculo, van a sentir los nervios, cada detalle. O sea, somos una máquina perfecta. Y somos perfecta porque Dios así nos creó, en el sentido de que funcionamos de una manera... Somos perfectos dentro de nuestra propia naturaleza. Exactamente, sí, no quiero decir que somos perfectos a nivel Dios, no, eso no jamás. Pero lo que quiero decir es que, wow, o sea, una prueba irrefutable es cómo funciona cada órgano que está en nuestro cuerpo, cada tejido, cada célula que está en nuestro cuerpo. Es una prueba irrefutable de que no venimos de una explosión, no venimos de una evolución, porque si fuese así, pues muchas cosas ya hubieran cambiado, ¿sí me explico? Entonces, desde ahí yo creo... El por qué creo, de ahí saco la razón del por qué creo lo que creo, ¿verdad? No sé si tú quieras comentar algo referente a esto, cómo crees lo que tú crees, sí, etcétera. Hay al menos, si no me equivoco, hay al menos 14 leyes en el universo que permiten que la vida coexista, ¿no? Por ejemplo, si la gravedad, esto ya lo he dicho antes, si la gravedad fuera mayor, no sería posible la vida en la Tierra, o si fuera menor, pues todos los planetas se expandirían, ¿no? Entonces, la exactitud con la que el mundo está creada hace lógico concluir que hay un creador. Que hay un creador, exactamente. ¿Sabes? Entonces, sí, eso me encanta y eso me hace decir, a mí también. No manches, si hay evidencia, el hecho de que no quieras creerla ya es tu problema. Ese ya es tu decisión. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Me encanta. No, sí, pero la prueba más grande de que el cristianismo es verdad, de que lo que creemos es la verdad, está en 1 Corintios capítulo 15. Dale, tirando data. Que dice Pablo que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Y me encanta eso porque si tú investigas, el cuerpo de Cristo no está en una tumba. Amén. El cuerpo de Cristo está en el cielo y va a venir por nosotros. All right, man. Dice 1 Corintios 15, si no me equivoco, que así como el pecado entró a través de un hombre, también la salvación vino a través de un hombre. También a través de Cristo podemos ser vivificados. Exactamente, vivificados. Exactamente. Así dice aquí. En mis notas. Así dice aquí. Sí existe, es un verbo. Sí, es una claro, que búsquelo. El verbo que creo que no existe, que siempre utilizo en cada podcast y ya hasta me da roña, es el verbo de ordenanza. No sé si existe o no, pero yo lo he usado en muchos podcasts, así que si hay alguien por ahí que me está viendo... Que se retuerce cada vez que cada que digo ordenanza, una disculpa y corríjame si estoy mal, ¿verdad? No es mi intención, pero dijiste algo importante, como decía el apóstol, si Jesús no vino al mundo y no murió y no era Dios y no resucitó, que es lo más importante,
en vano creemos lo que creemos. Ujú. Y, por ejemplo, en mi caso, una prueba humana que a mí mínimo me impacta es el hecho de que el pastor de esta iglesia, el Templo Manuel, que es Servando Aguayo, es mi papá, ¿verdad? Ujú. Y el ver que él vive su vida o ha vivido su vida a través del tiempo, una vida consagrada a Dios, me hace decir, o sea, mi papá no va a recomendar algo malo. Mínimo mi papá no, yo sé que no va a recomendar algo malo. O mi familia, o mi mamá, o la persona que cree que yo veo, ¿verdad? No es perfecto, obviamente nadie es perfecto. Ujú. Pero como él dice muchas veces, dice, si yo descubriera que esto que estoy creyendo es falso, es una mentira, pues yo sería el primero en decirles, es una mentira. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de seguir creyendo en algo que no me da, número uno, esperanza, no me da la salvación y sobre todo no me da estas respuestas que el ser humano siempre se hace, la razón del por qué estamos existiendo en la tierra, la razón del por qué está creada o funciona esta tierra? Hace un momento decías que las mismas leyes que existen dentro de nuestro universo comprueban la existencia de Dios, y es que es cierto, el hecho de que la Tierra se encuentre en ese lugar exacto en el universo comprueba una vez más que Dios existe. Si estuviera más cerca del Sol nos quemaríamos, si estuviéramos más lejos nos enfriaríamos, ¿verdad? Entonces, para mí, como dice el apóstol, en vano sería lo que creemos si Jesús no vino. Pero al creer que Jesús vino y era Dios Todopoderoso y murió por nosotros, eso a mí me da esperanza. Segundo, yo siempre lo he dicho como esto, cuando vas a arreglar tu carro y cuando te das cuenta que el mecánico no te transeó, te hizo un buen trabajo y hasta te cobró menos, o sea, te salió económico, o sea, te salió bien genial y te hizo un buen trabajo, uno lo recomienda, ¿verdad? Yo por eso recomiendo lo que creo, porque a mí me va súper bien creyendo en Cristo, en el sentido de que obviamente tengo problemas como todos. Todos aquí tenemos problemas, pero el hecho de creer en Cristo tengo un descanso. El hecho de creer en Cristo me promete salvación, me promete un futuro mejor en Él, ¿verdad? Sabemos que en la tierra obviamente somos pasajeros simplemente, pero por esa razón lo recomendamos. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en mi vida. Tal vez si yo no lo hubiera visto en mi vida y Dios se presenta a tu vida siempre, el hecho de que te levantes cada mañana es una prueba de que el amor de Dios, porque cuántas personas no mueren al diario, ¿verdad? Para mí es la forma en que yo llego a la conclusión de que Dios existe, ¿verdad? ¿Algo más que quieras ir comentando, Ringo? Sí, nada más, si tú no crees en Dios, te invito a que creas. ¿A qué crees? Te invito a que, no que pruebes a Dios, sino que hables con Él, ¿no? Porque me encanta, hay una historia en la Biblia, en los evangelios, en el que Jesús está hablando con la mujer samaritana. Ujú. Y Jesús le revela a la mujer samaritana que pues, ha estado con 5 Sí, su hombres vida. y con el que está no es su No es su esposo y esposo. tal. Y después de eso le dice que él es el Mesías. Es la primera persona a la que le revela que es el Mesías. Entonces me encanta eso porque lo que podemos concluir de esta historia es que Dios se revela a aquellos que se han revelado, ¿no? Ujú. No a aquellos que se esconden, no a aquellos Aquellos que no se hacen que estas preguntas. niegan la evidencia, aquellos que Exactamente. no se hacen esas preguntas, Exactamente. Dios se revela a aquellos que son sinceros. Ujú. Eso me gusta mucho. Ahora, yo diría, primero que nada, yo creo lo que la Biblia dice. ¿Por qué creo lo que la Biblia dice? Número uno, porque en base a lo que yo he seguido en las Escrituras, me ha demostrado que es verdad. Ujú. La Biblia nunca se contradice, y si alguien tiene ahí un texto que se contradice, escribe en los Sáquelo. comentarios. Sin miedo, sin miedo. Yo también saco respuestas, o sea, no tengo miedo a eso, porque yo sé lo que la Biblia dice. La Biblia nunca se contradice. Y el hecho de seguir los pasos, como lo decía en un momento, te comprueba la existencia y la veracidad de la Biblia. Ujú. Por eso yo siempre le hago las preguntas o les hago la invitación a las personas que a lo mejor son católicos, son testigos de Jehová, son mormones, son lo que quieran creer, no importa, háganse las preguntas estas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué si la Biblia dice que reprueba la adoración a imágenes, por qué yo tengo imágenes en mi casa? O sea, háganse estas preguntas importantes que al final ustedes puedan encontrar la respuesta que es Dios, ¿verdad? Háganse estas preguntas importantes para que se creen un pensamiento crítico, y con crítico se refiere no necesariamente a criticar a alguien, sino a que tú critiques el por qué existo, el por qué estoy aquí, el por qué creo esto, por qué no creo otra cosa. Es porque nací en una familia así, es porque no. Yo tengo la prueba de que no, porque muchas personas, muchos creyentes han nacido en un ambiente cristiano y no todos permanecen. No todos siguen los mismos caminos. De hecho, hay un dicho muy famoso y muy conocido que los hijos de los pastores son de lo peor. Ujú. Y espero Dios no estar en esa canastita, ¿verdad? Esperemos que no. Pero, pero Ayuda. eso comprueba una vez más que no el nacer en un ambiente cristiano te hace elegir tu camino por dónde irte y decir, ah, mira,
nació cristiano, pues obviamente va a ser toda su vida cristiano, por eso es cristiano. No, hay millones de ejemplos que, por desgracia, no es así, ¿verdad? El hecho de tomarte el tiempo de hacerte estas preguntas y buscarlas en el lugar correcto te hace responder a muchas cuestiones dentro de tu vida. Sí, otra prueba que yo he visto, que nadie me ha contado, yo he visto, Tú lo has visto. acerca de por qué creo lo que creo, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Amén. Y esto no lo dice la Biblia, pero dice el Roberto Martínez, que lo que él más valora de la religión es su valor epistémico, ¿no? Es cómo te hace ser. Ajá. Y yo he visto cómo hay personas que antes de Cristo eran de lo peor, y cuando sí. aceptaron a Cristo, su vida cambió para bien, cambió radicalmente para bien. Exactamente. Entonces, esa es otra de las maneras en las que yo me doy cuenta de que el cristianismo es real y yo prefiero creer Exactamente. en alguien que me ama y que me cambia. Ahora ya creo que ya Para estamos bien. por ir cerrando, ¿verdad? Pero vamos a ir concluyendo un poquito de esta manera. Ahí les va. Hay pruebas de que los filósofos más grandes, los pensadores más grandes, ellos son personas que obviamente se dedican a responder este tipo de preguntas de por qué creo lo que creo, por qué existimos, qué es el ser, etcétera. Y muchos de los grandes filósofos llegan a la conclusión de que existe un Dios. El por qué es porque hay cosas que no puedes responder, no puedes encontrar en la ciencia, hay cosas que no puedes encontrar en libros humanos, hay cosas que no hay razones, o sea, no entiendes el por qué el mundo está donde está, no entiendes el por qué yo nací, por qué mi hermano no, a lo mejor, no entiendes el por qué mi papá se fue hoy y no mañana. Muchas preguntas que son importantes, yo me he topado a mucha gente que da este tipo de preguntas de, Jaciel, pero ¿por qué murió mi papá? ¿Por qué no murió por tal persona? ¿Por qué yo no estoy muerto? Etcétera. Son preguntas que la misma ciencia no puede encontrar. Ahí por ahí escuchaba a alguien que decía que la ciencia te dice el por qué, el cómo es que quema el fuego. O sea, cuando tú prendes algo, te quema. Ah, ¿por qué? ¿Cómo? Es porque pues se calientan los tejidos y empieza a quemarse, ¿verdad? Pero no explica el por qué, la intención de por qué el fuego quema. Hay preguntas, eso no tiene nada que ver con la Biblia, pero lo que es que hay preguntas que la ciencia no puede responder, pero en Cristo o en Dios podemos responder y encontrar la razón de estas preguntas, ¿verdad? Incógnitas, sí. Incógnitas, exactamente. Y por último, ya para terminar, bueno, desde mi trinchera, quiero decir que hay un filósofo muy famoso que es Pascal y tiene una teoría, que de hecho, pues la teoría de Pascal que nos menciona que, pues, ¿quién pierde más? El hecho de decir, creo en un cielo y en un infierno, en donde si yo creo en Cristo y hago lo que me está diciendo y creo y recibo a Cristo en mi corazón, me voy a ese paraíso. Y si al morirme no existe, bueno, al mínimo viví una vida digna, viví una vida en la que fui respetuoso, viví una vida en la que sembré amor, porque es lo que nos enseña Cristo, obviamente, si seguiste los mandamientos que Él nos menciona. Pero por el contrario, ¿qué pasa si a la hora de llegarte a morir y no se estás creyendo en tu corazón, te das cuenta de que sí existe un lago de fuego, sí existe un infierno, sí existe un paraíso, ¿verdad? Este pensador y este filósofo decía, yo prefiero creer en ese cielo que existe y vivir esta vida digna, que pues realmente, si a mí me preguntan, Jaciel, pues sí, ¿qué tal si no hay, verdad? Yo diría, bueno, pues mínimo, mira, la Biblia me prohíbe que no me emborrache. Eso es punto para mí porque me hace vivir más en el ámbito de la vida, ¿verdad? La Biblia me dice que no mienta porque pues no debemos mentir. Eso me hace una persona honesta. La Biblia me dice que tengo que ser responsable. La Biblia, si me explico, me hace un ser humano ejemplar. El hecho de seguir los mandamientos es un ser humano a la tierra ejemplar. ¿Y qué pasa si de repente pues llegas a la mera hora y te das cuenta de que, oh, rayos, si hay un diablo? Se me figura como cuando el profesor estaba revisando la tarea y empezaba acá y luego acá y luego acá y dices, había tarea, ¿sabes? Así se me hace así como que, ay, sí había un infierno, ¿sabes? Exactamente. Entonces, pues, no nos cuesta nada realmente seguir a Cristo. Yo le hago la invitación a todos los que nos están viendo, pruébenlo, siempre lo digo, pruébenlo. No pasa nada. ¿Algo que quieras comentar ya para ir cerrando, Arvingo? Sí, hay muchas corrientes filosóficas que dicen que hay Dios, ¿no? Ajá. Hay una corriente filosófica que dice que el universo es Dios, que piensa en Dios no como un ser personal, sino como una idea abstracta. Okay. Dios está en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es capaz de hacer algo bueno. Okay. Pero el único libro que habla acerca del único Dios verdadero es la Biblia. Amén. Si tú quieres conocer a Dios, lee la Biblia. No, te pongas a... No apliquen la de Diego Rosarín. No apliquen otras. Conozcan la Biblia, lean la Biblia, conozcan a su Dios. Exactamente. Tú eres libre o no de creer
Ujú. Si tú dices, no, no quiero creer, pues bueno, ya tú. Yo te presenté las pruebas, yo te presenté al Dios de amor. Ajá. Dios, como el amor de Dios es un amor verdadero, Él Amén. nos da libertad de escoger. Exactamente. Porque si estuviéramos programados a hacer Como lo que Él computadora. quiere, no sería un amor verdadero. Exactamente. Cuando tú le dices a una persona, tienes que amarme, ¿sabes? Es como que quieres imponer. Ajá. Pero si tú le das libertad de, puedes amarme si tú quieres. Tú sabes que yo te amo, pero pues, Pero tú pues, sabes, tú sabes. exactamente. Sí. Entonces, ajá, nada más, ya. Lo dejaste cerrando. sobre la mesa, ¿verdad? Y bueno, pues este ha sido el episodio número 3. Creo que se fue un poquito rápido. Nos llevamos 30 y tantos minutos, no sé cuánto llevamos, ¿verdad? Pero pues espero que les haya gustado. Esperemos que pues mínimo hayan, si alguien cristiano, alguien creyente, nunca se había hecho esta pregunta de por qué creo lo que creo y se da cuenta de que solo he estado viviendo Una mentira. una serie de rutina, más que nada. Pues sí, es una mentira, ¿sabes? Hay que ser sinceros. Si solo viene a la iglesia por rutina, si solo adora a Dios por rutina, porque pues es lo que tengo, porque así se me inculcó, ¿verdad? Así se me enseñó, lo hago por cultura, pues es bueno que te hagas esta pregunta y digas, ¿realmente a Dios le agrada a alguien así? ¿O busca un corazón genuino? Eso ya lo hablamos dentro del primer episodio, un corazón antes que religión. Entonces, hazte esta pregunta, invito a todos aquellos que estén aquí que se hagan esas preguntas. ¿Por qué creo lo que creo y por qué no creo en que Dios existe, en que existe un Jesucristo? ¿Por qué? Y ya que tengan la respuesta, ya vienen y me dicen del por qué, ¿verdad? Pues estaría bueno que lo dejaran por ahí, ¿no? Digo, está padre que comenten. Oh, sí. Ujú. Bueno, pues eso es todo. Compartan y recompartan este contenido si es que les ha gustado. Y si no, yo siempre os hago invitación. Compártanlo también, hombre. Les sirve para ligar de repente. Oigan, mira estos chavos. Como, me gusta, sí. Ya se besan y listo, ¿verdad? No sé. Ya se besan y listo. Compartan y denle like y sean parte de la cultura del reino. ¿Haría últimas palabras? Adiós. Adiós. Y síganos en Instagram, por favor. Aradlay Barak. Ah, no. Argon bajo Barak. Aradlay Barak. Deberías cambiarte de ese. a ese. Creo que ahora intenté y hay otro Aradlay Barak. Ah, no, hombre. Bueno, está bien. Está bien. Dios lo bendiga a Instagram. esa persona, está bien. Y pues por este lado soy Jaciel Aguayo. Ya saben que estamos por todas las redes. Holly Memingos. Recuerden, Holly los domingos. Grande contenido. Para sacar risas y diversión. De la Biblia al Internet. De la Biblia al Internet, exactamente. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la siguiente semana. Espero que hayan tenido una excelente Navidad y tal vez hablemos un poquito de fin de año el próximo episodio, no sé. Ahí se ven, cuídense, nos vemos, bye bye. Chao. Besitos. Entonces le dije, oye, es Diego Rosarín. Rosarín. Rosarín como que está medio, no, estaría bueno tener un debate. O tal vez no. ¿Qué cosa? Digo, que de repente como que estaría bueno. Imagínate tener un debate con Diego Rosarín. Ajá. A mí no me gustaría. Es que depende. Sí, no, sí me rifo. Yo no sé, o sea, en plan, si no dices, vamos a reunirnos en mi casa y vamos a hablar. Sí, pues ya de que vamos a hacerlo un en vivo y eso no me gusta. Vamos a hacer un en vivo y me llevo mi saco de colores. Es como me dejo la barba. es como que si voy a hablar, o sea, si voy a defender la verdad, es como que, pues, Sí, sí, yo. siento que sigo grabando su porque... 1-1, sigue grabando. Ay, es como que, no sé. Sí, 1-1. Sí, o sea, es que siento que es como que cuando es en vivo, Ajá. es como Te que quita nada más es para demostrar la superioridad intelectual, ¿sabes? Cuando en realidad, mi intención es nada más como que mostrarte al Dios de amor, en el que yo creo. Diego Rosarín, ¿qué te cuesta? Dios te ama. Roberto también te ama, Dios. Roberto Jacobo, también. manda contenido, amigos cool. Los amo, de verdad. Dios te Merch. bendiga. Dios te bendiga. ¿Quieres una colaboración con de cierto podcast? Hay grandes cristianos que buscan. Igual y empezamos los Igual y- podcasts cantando como Jacobo Wong. Sí, ¿verdad? ¿Canta? Sí, ¿verdad? Antes cantaba. No. No he visto sus videos ahora. Ok, bueno, ahí se ven. Creo que. ¿Sí? Chao. Me pasaron un carro. Y. Me encanta la sensación de incomodidad que logramos producir en el espectador. Así como que... ¿Por qué estoy viendo a dos tipos platicar? En negro. En Aparte, negro. ¿Por qué no se ven las luces? Ahí se ven ya. Cuídense.
¡Apaito! Ringo. Cuidado.